Amén. Dios les bendiga. Tome asiento en esta mañana, salude al hermano, dele un abrazo, como siempre lo hacemos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo amanecieron? Bueno, qué bueno poder estar en casa en esta mañana. Quiero en esta mañana, vamos a correr un poco en esta mañana porque tengo un mensaje que nos va a bendecir mucho, pero es un poco largo y no quiero hacerlo en dos partes, sino que quiero que en esta mañana usted pueda recibir la palabra completa. Así que quiero que me acompañe a la Biblia, Efesios capítulo 2. Vamos a leer todo Efesios capítulo 2 en Reina Valera y vamos a compartir su palabra en esta mañana. Mire lo que dice la Escritura desde el 1, dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿pero qué? O sea, en pocas palabras, antes éramos hijos de ira, hijos del enemigo. Bueno, pero Dios, dice la Biblia, y ese pero es bien importante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sí va conmigo? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora, mire, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque en medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Y aquí es importante que prestemos atención aquí. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos creen eso? Sigamos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Quiero que leamos el versículo 19 porque ahí me voy a enfocar en esta mañana. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? Y miembros de la familia de Dios. Quiero hablarle y quiero predicarle en esta mañana, y el título de este mensaje es La iglesia que Cristo soñó, ¿verdad? Ese es el título del mensaje de hoy. Y me voy a enfocar en algo que es sumamente importante en esta mañana. Por eso le digo que voy a correr mucho. Quizás usted no va a alcanzar a escribir los versículos, pero a Dios gracias que tenemos la grabación y luego usted puede escucharla con calma. Quiero empezar con esto. Cristo no solamente murió para reconciliarnos con Dios. Ese es el propósito más grande, pero también murió para reconciliarnos los unos con los otros. Y ese reconciliarnos los unos con los otros tiene un propósito y es muy grande, y es que ahora nosotros hacemos parte de una gran familia, y la Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios. O sea, usted antes éramos del mundo y éramos llamados hijos de ira, como leímos en Efesios, y nos habla acerca de nuestra vida pasada. ¿Sí? Vivíamos en desobediencia, hacíamos parte de las cosas de afuera, pero algo que nosotros muchas veces pasamos por alto es que Cristo murió por nosotros, nos reconcilió con el Padre, pero no solamente eso, sino que Él ahora nos hace parte de la familia de Dios. Y una de las tragedias modernas, lo leía por ahí, una de las tragedias modernas es que muchas personas conocen, entre comillas, a Dios, conocen la Biblia, pero no conocen el nombre del hermano de al lado. ¿No? Y esa es una tragedia en la iglesia. Porque hoy le voy a hablar de algo muy importante. Mira, a veces volteamos a ver para atrás, este hermano, ¿cómo es que se llama? Y volteamos a ver atrás, no, tampoco sé cómo se llama, ¿sí? No, ni sé ni cómo se llama, ni dónde vive. Y esa es una de las tragedias más grandes en la vida cristiana. Mire que venimos a la iglesia, cantamos las mismas alabanzas, escuchamos el mismo sermón, oramos al mismo Dios, participamos de la cena del Señor, pero nunca tenemos esa coinonía entre hermanos. Porque la Biblia nos llama a eso. Si somos una familia, miembros de la familia de Dios, pues entre familia debemos tener esa coinonía y esa comunión. Y hoy quiero desarrollar este mensaje porque es muy importante entenderlo. Imagínese una casa, imagínese su casa, ¿sí? Un hijo entra a la casa, coge el plato de comida y se va para la pieza, ¿verdad? Y se encierra en su cuarto y no habla con nadie
y sale a la calle y entra y nunca se relaciona, nunca tiene esa coinonía. ¿Usted diría que él vive como familia? No, no vive como familia. Simplemente comparte el mismo techo y comparte y come, pero no tiene coinonía. Y eso lastimosamente es lo que está pasando hoy en muchas iglesias. Y lastimosamente es lo que está pasando en nuestra iglesia. Compartimos el mismo edificio, pero no la misma vida. Venimos el domingo, escuchamos, cantamos y nos vamos. Y pensamos que ya estamos viviendo como iglesia. Pero cuando nosotros abrimos la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, descubrimos algo completamente diferente. La iglesia no era simplemente una reunión donde llego y me voy. No, la iglesia es y será siendo siempre una familia. Así que la pregunta en esta mañana es, ¿yo hago parte de la iglesia? Tiene que usted interiorizar esa pregunta y responderse, ¿yo hago parte de la iglesia? Porque la iglesia en el Nuevo Testamento no era simplemente una reunión, no, es una familia, no era simplemente un auditorio, es un hogar espiritual y eso cambia absolutamente todo en nuestra vida cristiana. ¿Por qué en el Nuevo Testamento llama tantas veces hermanos a los creyentes? Y usted llama hermano al hermano, ¿sí o no? Usted llama hermano y hermana a los que estamos en la iglesia. Y antes de continuar ese pasaje, quiero que nos detengamos precisamente en esa palabra que la usamos muy a menudo, pero no interiorizamos el significado. Ya no apreciamos con profundidad esa palabra. La palabra hermanos. ¿Y alguna vez usted se ha preguntado por qué el apóstol Pablo comienza tantas de sus cartas diciendo hermanos? ¿Usted ha leído las cartas de Pablo? Y él siempre comienza diciendo hermanos. Pedro también comienza diciendo amados hermanos. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, también dice mis amados hermanos. ¿Por qué ellos inician sus cartas así? Y la respuesta pues es muy sencilla, pero encierra una verdad gloriosa que a veces pasamos por alto. La iglesia no es solamente una organización, es una familia. Dígale al hermano, la iglesia es una familia. Imagínense, el apóstol Pablo llamaba hermanos a personas que nunca habían vivido en su casa, ¿verdad? No. Llamaba hermanos a personas que nunca tuvieron sus mismos padres, nunca compartieron su misma sangre, muchos ni siquiera hablaban el mismo idioma. Algunos eran judíos, otros eran griegos, había esclavos, había hombres libres, había ricos, había pobres, había hombres, había mujeres, había personas completamente diferentes y había algo que los unía y por eso se decían hermanos. Y lo que nos une a usted y a mí en la familia de la fe es Cristo Jesús. Él nos une. El evangelio, cuando usted mira el Nuevo Testamento, había hecho de alguna manera lo que ninguna cultura había podido hacer, lo que ninguna política había podido hacer, lo que ningún imperio había podido hacer, y eso era formar una sola familia. Mire, allá afuera nos divide la política, nos divide las ideologías, nos divide la filosofía, nos dividen muchas cosas, pero aquí adentro lo que nos une es Cristo Jesús. Porque Cristo murió para formar una sola familia. Usted no puede decir, no, yo amo a Cristo, pero los hermanitos desde lejos. No puede decir eso. No. Porque ese fue el propósito por el cual Cristo murió por nosotros. Una familia nacida del evangelio. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, ocurre un milagro
que muchas veces nosotros olvidamos. No solamente recibimos perdón de pecados, no solamente fuimos justificados por la sangre de Cristo, no solamente hemos recibido su Santo Espíritu, sino que también hemos sido adoptados como hijos de Dios, usted y yo. Y Dios ahora es nuestro Padre, ¿verdad? Dios ahora es nuestro Padre y por medio de su Espíritu podemos clamar: Abba, Padre. Le decimos: papito. Ahora tenemos un Padre cada uno de nosotros. Pero todos los creyentes pasan a ser nuestros hermanos. ¿Nuestros qué? Juan 1:12, mire lo que dice en Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia: pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y si somos hijos del mismo Padre, automáticamente pasamos a formar parte de la misma familia espiritual. Por eso en la iglesia ya no son los Romos, los López, ya no son los Villotas, ya no son los Calvaches, ya no son, no. Ahora somos una sola familia en Cristo Jesús. Pero a veces olvidamos eso. Por eso Pablo no simplemente les dice en sus cartas: estimados amigos. No, les dice hermanos. ¿Cómo les dice? Y no era simplemente un saludo religioso, no, era y es una identidad. Y hoy muchas veces usamos la palabra hermano como un saludo. ¿Usted lo usa? ¿Sí lo usa o no? Sí. Hola hermano, Dios te bendiga mi hermano. ¿Y eso está bien o está mal? Está bien. Pero está mal cuando lo usamos pero no interiorizamos el concepto. Es como cuando ya nos acostumbramos a decirles a los hijos: Dios te bendiga, ¿no? A veces uno ya le dice, yo me acuerdo que a mi abuelo era: bendición, bendiga, ¿no? Ya ni decimos Dios me le bendiga, no, sino que decimos bendiga. Y ya ni interiorizamos lo que estamos diciendo, como que no somos conscientes que lo que nos está pidiendo nuestro hijo o nuestra hija cuando nos dice la bendición, nos está pidiendo es: bendígame por favor en este día. Bendígame para que me vaya bien hoy. Bendígame con palabras. Entonces tu hijo se acerca: bendición papi, Dios le bendiga a mi hija. Pero interiorizando lo que estamos haciendo. Y así mismo es con la palabra hermanos. Si usted le dice hermano al hermano Demetrio, es porque es su hermano y está pendiente de él y se preocupa por él y está consciente que somos una familia. No sé si alguien me está entendiendo. Imagínese eso. Y esa palabra en la iglesia primitiva tenía un peso muy grande. Decir hermano, mire lo que significaba decir hermano, y es lo que usted y yo debemos entender. ¿Qué significaba decir hermano en la iglesia primitiva? Significaba: tu vida importa para mí. Tus luchas también son mis luchas. Si tú lloras, yo lloro contigo. Si tú caes, yo quiero ayudarte a levantar. No eres un extraño, pertenecemos a la misma familia de Dios. Mire lo que significa decir hermano o hermana en la fe. Por eso la palabra no es una fórmula religiosa. Era una nueva manera de entender la vida cristiana. Y el Nuevo Testamento insiste muchísimo una y otra vez en esa verdad. No es casualidad que la palabra hermanos aparezca más de 100 veces en el Nuevo Testamento para referirse a los creyentes. Imagínense, en el Nuevo Testamento aparece más de 100 veces la palabra hermanos. ¿Y por qué el Señor dejó esa palabra con tanta insistencia en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque Dios quiere que entendamos que el cristianismo nunca fue diseñado para vivirse en soledad. ¿Me está entendiendo?
El cristianismo no fue diseñado para vivirse en soledad. La vida cristiana no consiste únicamente en Jesús y yo. Ese no es el cristianismo. Cristo nos salva individualmente, sí, pero Él nos incorpora al cuerpo de Cristo y a una familia. A una familia mucho más grande. Por eso el autor de Hebreos, mire lo que dice en Hebreos 10 del 24 al 25, si usted es tan amable. Mire lo que dice, Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, dice así la palabra. ¿Sí? Mire lo que dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Mire, Dios nunca pensó en creyentes aislados. Usted no puede decir, sí, yo soy cristiano, pero no me gusta estar con hermanos. O sea, es como decir, no me gusta estar con mi familia. No me gusta estar en medio de tantos. No. O sea, Dios pensó en una familia para nosotros. Y eso debemos comprender. Una familia que el mundo no puede explicar, ¿sí? Pero que es importante. Y yo te animo en esta mañana para que pensemos en la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia en el Nuevo Testamento. Había personas que, humanamente hablando, jamás habrían sido amigas. O sea, los esclavos no podían sentarse con el dueño de los esclavos, ¿no? Los esclavos tenían que estar por allá. Pero en Cristo Jesús, el Señor los hizo hermanos. ¿Y se acuerda que leímos la carta a Filemón cuando Pablo le dice, recibe a tu esclavo como hermano en la fe? Recíbelo como si fuera yo mismo, porque ahora ya no era solamente un esclavo, era hermano en Cristo. Imagínese eso. Un judío anteriormente no podía compartir la casa o no podía estar en el mismo lugar que un gentil. En ese entonces, o sea, los gentiles no podían mezclarse. ¿Quiénes eran los gentiles? Nosotros, ¿sí? Los que no somos israelitas. Entonces, cuando un israelita llegaba donde estaba un gentil, decía, no, me contamino. Imagínense eso, ¿no? ¿Todavía se vive eso? Pues ojalá que no. Pero así era en ese entonces. O sea, si un judío llegaba y miraba que estaba un gentil, no podía acercarse. Pero entonces en Cristo Jesús ahora son hermanos. Imagínense. ¿Un rico podía abrazar a un pobre en aquel entonces? No. Eso era impensable en aquella sociedad. Entonces, ¿qué rompió esa barrera? No fue la política, no fue una reforma social, fue el Evangelio, fue Cristo Jesús. Y eso está haciendo el Señor en nosotros. Porque ante el Señor todos estamos al mismo nivel. No hay hombres y mujeres más grandes que otros en Cristo Jesús, no. Todos somos pecadores necesitados de la gracia del Señor. Todos somos leprosos que necesitamos que el Señor nos sane. Todos. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 3, versículo 28, en Nueva Traducción Viviente, dice, ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, ya no son hombres ni mujeres, porque todos son uno en Cristo Jesús. ¿Qué le parece eso? Todos somos uno en Cristo Jesús. Obviamente que eso no significa que desaparezcan nuestras diferencias, sino que nuestra identidad principal ya no está en nuestra nacionalidad, no, ya no está en nuestra condición social, no, ya no está en nuestra cultura, ahora somos uno en Cristo.
Por eso nos tratamos por igual. Por eso yo siempre le enseño. Usted no puede pensar que no es que el pastor es más grande que nosotros. Nosotros somos insignificantes. No, todos estamos en el mismo nivel en Cristo Jesús. Somos hermanos y hermanas en la fe, pero somos una familia. ¿Por qué no hacemos un ejercicio? Salude a la persona que está atrás, adelante, párese y dígale: Dios le bendiga a mi hermano. Vamos, hágalo en esta mañana. Dios le bendiga a mi hermano en la fe. Somos una familia. Imagínense, algunos lo quedan viendo y dicen: uy, yo a este ni lo conozco. Dice. Imagínense eso. Mire, lo más hermoso es que esta familia existe porque Jesucristo vino a buscarnos. Pero lo más lindo es que la Biblia dice que Cristo es nuestro hermano mayor. ¿Qué le parece eso? ¿Quién es nuestro hermano mayor? Romanos 8:29, Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Romanos 8:29, Nueva Traducción Viviente. Vuelvo a leerlo. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Quién es nuestro hermano mayor? Y esa es una verdad que nos debe impactar a cada uno de nosotros. El Hijo eterno de Dios se hizo hombre para que nosotros, que éramos enemigos de Dios por causa del pecado, como dice la Biblia, pudiéramos ahora ser adoptados como hijos del Padre. Imagínense eso. O sea, no somos cualquier tipo de personas. Ahora tenemos un mismo Padre y nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. ¿No le parece hermoso eso? Él tomó nuestro lugar para darnos el suyo. Él cargó con nuestra condenación, con lo que nosotros teníamos que haber pasado, para darnos una nueva identidad. La Biblia dice que antes éramos hijos de ira, ¿verdad? Que antes éramos hijos del diablo, de vuestro padre el diablo, dice. Pero ahora somos hijos de Dios. Y eso debe llenar nuestros corazones. Por eso ahora nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre y a los creyentes hermanos. Hermanos en la fe. Por eso la próxima vez que usted llame hermano a un hermano, que usted llame hermano a alguien de la iglesia, recuerde que no estás usando un simple título religioso, no. Está reconociendo que es parte de su familia. ¿Dice amén? Es parte de su familia. Cuando usted llame hermano a un hermano, le está diciendo: compartimos el mismo Padre, fuimos comprados por la misma sangre, habitamos en el mismo espíritu, caminamos hacia la misma esperanza eterna. Y eso cambia rotundamente en la manera en que nos tratamos en la iglesia. Porque no venimos simplemente a asistir a una reunión y salir corriendo, no. Venimos a reunirnos con nuestra familia espiritual. A eso venimos. Hablemos de cómo era la iglesia al inicio. ¿Cómo inició la iglesia
después del día de Pentecostés? La Biblia dice que se reunieron todos los 120, los que eran iglesia en aquel entonces, y vino el Espíritu Santo y descendió sobre ellos, y ahí empieza a describirnos la iglesia en el libro de los Hechos. Y la iglesia del libro de los Hechos es un modelo, pero vale la pena que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Qué tenía la iglesia de los Hechos de especial? ¿Qué era lo que la hacía especial a esa iglesia? ¿Será que esa iglesia era perfecta? No. Tenía luchas. Más adelante tuvo conflictos, murmuraciones, persecución, problemas de doctrina, muchas cosas. Pero había algo que distinguía profundamente a la iglesia de los Hechos, y es que era una familia. Eso fue lo que distinguió en esa época la iglesia. No solamente asistían a un lugar, sino que compartían la vida misma. Y Lucas en el libro de los Hechos nos describe cómo esta iglesia vivía. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo del 42 al 47. Voy a leer rápidamente. Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor así: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. ¿Se dedicaban a qué? O sea, iban a la iglesia, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. ¿A participar juntos en qué? En las comidas. O sea, se invitaban: venga, vamos a comer a mi casa, es que preparé un chunchullo, ¿no? Venga, comamos. O sea, mire cómo se cuidaban, ¿sí? Juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Sigamos. 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles le realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían. ¿Qué compartían? Todo lo que tenían. Una familia. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que tenían necesidad. ¿Qué le parece eso? Tremendo, ¿no? Siga. 46. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Mire lo que hacían. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda. Y aquí es importante, todo el tiempo alabando a Dios, sí, pero disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente, de todos los hermanos. Y entonces el uno le decía: venga, vamos a comer a la casa, venga, vamos a un paseo, venga, hagamos esto. Vivían en familia. Y dice, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Por qué? Porque era una familia. Y la gente decía: wow, qué bonito, los creyentes se acompañan. Qué bonito, los creyentes comparten juntos, nunca están solos. Cuando un familiar se enfermaba, todos los creyentes allá apoyando. Imagínense eso. Entonces Lucas no solamente habla de reuniones, no solamente habla de que adoraban a Dios, de que alababan a Dios. Sí, habla de eso, y eso era importante, pero habla más de relaciones. No solo describe los cultos que hacían, describe a una familia viviendo el evangelio. Eso describe Lucas. No solo iban a la iglesia, eran una familia. Y muchas veces pensamos que ser parte de una iglesia consiste en asistir simplemente los domingos y los miércoles y ya. Llegan, escuchan la predicación, cantan, saludan a 2 o 3 personitas y se van a la casa. Pero la iglesia no es eso. Dígale al hermano: la iglesia no es eso. La iglesia no es solamente una reunión. La iglesia es una comunidad de creyentes que comparten la vida. ¿Qué comparten? La iglesia primitiva
comían juntos, oraban juntos, aprendían juntos, servían juntos, lloraban juntos, celebraban juntos. Cuando uno sufría, los demás sufrían con él. Cuando uno era bendecido, todos se alegraban. No eran espectadores solamente, sino que eran una familia. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta. La iglesia primitiva se conocían profundamente. La iglesia primitiva no vivía detrás de una máscara de apariencias, conocían las luchas de los demás, sabía que estaba enfermo, quién estaba enfermo, sabían quién había perdido su trabajo, sabían quién necesitaba alimento, quién estaba pasando necesidad, sabían quién estaba desanimado, quién necesitaba oración. ¿Por qué? Porque caminaban juntos, no vivían una fe aislada. Vivían una fe compartida. Y eso es lo que nos hace falta como iglesia. Y por eso Lucas incluso dice que compartían sus recursos cuando alguien tenía una necesidad. Y no porque alguien los obligara a hacerlo, no. Sino porque el amor de Cristo había transformado sus corazones. La Biblia dice: y haced bien sobre todo a los de la familia de la fe. ¿Usted sí ha leído ese pasaje? Haced bien, dice, sobre todo a los de la familia de la fe. Qué fuerte es eso. En la iglesia primitiva nadie era invisible. Y este es uno de los aspectos que más, de alguna manera, conmueve en la iglesia primitiva, en la iglesia de los Hechos. Nadie pasaba desapercibido. Si una familia faltaba, se notaba. Si alguien estaba sufriendo, pues lo acompañaban. Si uno lloraba, había otros llorando con él. Si alguien tenía necesidad, la iglesia respondía. Y lastimosamente o tristemente, eso ya no se mira hoy en día en la iglesia de Cristo. Podemos asistir durante meses a la iglesia, durante años a la iglesia, sentarnos en la misma silla, escuchar cada sermón e irte en silencio a la casa. Y si un domingo dejas de asistir, quizás nadie lo note. Y no por culpa de la iglesia, sino porque no te has incluido en la familia de la fe. Muchas veces recriminan a la iglesia y dicen: no, pero es que yo iba a la iglesia, pero dejé de asistir y nadie me llamó, nadie dijo nada, nadie me visitó. Pero muchas veces no es culpa de la iglesia. Muchas veces es que tú no te has incluido a la familia porque no quieres relacionarte. Y entonces, como ponemos barreras para no relacionarnos, pues cuando no estés nadie lo va a notar, porque no has querido relacionarte en la familia del Señor. Y entonces no debemos echarle la culpa a la iglesia, porque la iglesia es una familia y tenemos que incluirnos ahí para cuidarnos mutuamente. Y eso por eso no significa que la iglesia no ame. Y muchos dicen: no, es que en la iglesia no hay amor. No, quizás es que no te has incluido en la familia. Por eso el modelo bíblico, la iglesia no es simplemente asistir a un culto y ya. Implica pertenecer a la familia de Dios. Porque la iglesia no fue diseñada para ser solamente para ser un auditorio lleno de desconocidos. No. Póngase a pensar y mire a su alrededor a quién usted conoce y a quién no conoce. Solamente mire y usted dice: no conozco a nadie. Al único que conozco es al pastor. Y eso porque lo veo ahí parado. Ahí porque lo veo todos los días. ¿Y eso cómo es que se llama? ¿Pastor Jimer? ¿Pastor Jim? Y ya no conocemos, mejor dicho. Mírmele un poquito, porfa. Entonces,
Dios nos llama a tener coinonía, comunión. No, pero pastor, a mí no me gusta. Claro, a nadie, porque nuestra naturaleza siempre quiere estar sola. Imagínense eso. Pero tenemos que sacrificar nuestra carne. Y la iglesia primitiva vivía de una manera que uno lo impresiona. Ya no eran simplemente conocidos, eran hermanos. Mire lo que dice Primera de Juan 4:11, Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Mire, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. El amor entre los creyentes no nace de que todos tengamos la misma personalidad o los mismos gustos, ¿no? Somos diferentes, pero debemos amarnos como Cristo nos ama. Y Cristo es el centro de nuestra familia. La iglesia primitiva no permanecía unida porque todos pensaban igual en todos los asuntos, ¿no? Permanecía unida porque Cristo era el centro de todo. Él fue quien los había reconciliado con Dios. Él fue quien los había reconciliado también entre ellos. Y asimismo nosotros. Por eso ahí en el versículo 19 de Efesios 2 dice: así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto ustedes, ¿quiénes ustedes? Nosotros. Ya no son extranjeros, ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Iglesia, que nadie de los que estamos aquí parezca un extraño para usted. Imagínese. Y no dice simplemente que somos miembros de una organización, no. Dice que somos miembros de la familia de Dios. Así que la pregunta no es simplemente ¿voy a la iglesia? Esa no es la pregunta. Porque quizás todos responden sí, yo voy a la iglesia. Pero la pregunta es, ¿estoy construyendo relaciones espirituales con los hermanos? ¿Me siento en familia en la iglesia? ¿Hay alguien quien conozca mis luchas en la iglesia y ora por mí? ¿Sé quién está sufriendo en mi congregación? ¿Sé quién está pasando necesidad? ¿Estoy dispuesto a llorar con los que lloran y alegrarme con los que se alegran? ¿Estoy sirviendo a mi familia espiritual o solamente vengo como consumidor y a quejarme de los hermanos y a hablar de ellos? Porque una iglesia no se mide solamente por la calidad de la predicación o por la música que se canta, sino que una iglesia se mide en por cuánta comunión hay entre los hermanos. Ahí está la clave. Y cuando el evangelio transforma verdaderamente el corazón, deja de vivir aislado y comienza a vivir por y para la familia de Cristo. Ese es el verdadero sentido de un cristiano. Dejamos de ser asistentes y nos convertimos en verdaderamente hermanos. Dejamos de ocupar una silla y comenzamos a ocupar un lugar en la vida de otros. Esa era la verdadera belleza de la iglesia de los Hechos. Nadie era invisible, porque todos entendían que habían sido adoptados por el mismo Padre, unidos por el mismo Salvador y habitados por el mismo Espíritu. Por el mismo Espíritu. Y esa sigue siendo la iglesia de Cristo hoy. Siempre usamos la ilustración de la brasa. ¿Se acuerda la brasa? Del carbón. Mientras el carbón está en medio de la hoguera, permanece encendido, rojo. Pero si lo alejamos, ¿qué pasa? A los pocos minutos se apaga. Pero si lo volvemos
a meter al fuego, ¿qué pasa? Vuelve a encenderse. Y así ocurre con muchos creyentes. Cuando viven aislados, su vida espiritual se enfría y viven desanimados. Dios diseñó la iglesia para mantenernos encendidos los unos a los otros, para compartir nuestras luchas, para llevar nuestras cargas. Por eso dice la Biblia que llevemos las cargas los unos. Otra ilustración buena es cuando los venados o las cebras, cuando un venado se aleja de la manada, los leones atacan siempre a la que se separa del grupo, ¿verdad? A la que se separa del grupo. Y Satanás hace exactamente lo mismo. Por eso el apóstol Pablo en Hebreos dice: no se dejen de congregar, anímense los unos a los otros para congregarse, porque si usted se aleja, pues el diablo anda como león rugiente buscando. Ahora viene la pregunta. Mire, estamos predicando acerca de cómo le damos gloria a Dios, ¿verdad? Y una de las maneras de dar gloria a Dios es comenzando a vivir en familia, no como unos desconocidos. Dice la Biblia que todos seamos una sola familia para gloria tuya. ¿Una sola qué? Una sola familia. El 16 de agosto tenemos nuestro campamento y cada año vamos a tener nuestro campamento. Entonces la pregunta es: ¿por qué hacemos un campamento, pastor? Después de que miramos cómo vivía la iglesia de los Hechos, alguien quizás podría preguntarse: pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con el campamento que vamos a realizar? Y la respuesta es: tiene que ver muchísimo, demasiado. ¿Por qué hacemos esto? Y se llama campamento Vive en Familia. Y es mucho esfuerzo que hacemos como iglesia, porque tenemos que preparar una cosa y otra. Y yo le decía a una hermana, y es muy ¿qué? Muy económico lo que usted tiene que cancelar, porque solamente la entrada al lugar es lo que usted va a pagar, solamente la entrada. Y nosotros como iglesia tenemos que ocuparnos de todo lo demás. Imagínense. Y no lo hacemos porque pensemos que la vida cristiana ocurre durante un fin de semana. No lo hacemos porque un campamento produzca automáticamente crecimiento espiritual. No lo hacemos porque un campamento produzca en nuestras vidas ánimo para seguir. No. Tampoco el campamento es un paseo ni unas vacaciones que vamos a tener. ¿Por qué lo hacemos, iglesia? Porque es necesario crear espacios de comunión entre hermanos. No sé si me hago entender. Ese día en el campamento tú vas a practicar todo lo que has escuchado sentado en la iglesia, porque ese día vamos a relacionarnos, porque ese día vamos a pasar un tiempo con la familia espiritual que Dios nos ha dado. Porque un domingo llegamos a la iglesia, adoramos, escuchamos palabra, nos saludamos unos minuticos y nos vamos a la casa. Y eso está bien, es parte del diseño de Dios. Pero un campamento nos regala algo que normalmente no tenemos como familia espiritual. No lo tenemos. ¿Qué no tenemos, pastor? Tiempo, ¿verdad? Tiempo para conversar, tiempo para conocernos, tiempo para escucharnos, tiempo para servirnos, tiempo para caminar juntos, tiempo para orar los unos por los otros. No lo tenemos y por eso no nos conocemos. Por eso es tan importante este tiempo, porque cuando compartimos ese tiempo dejamos de ser rostros conocidos nada más y comenzamos a convertirnos en una familia. Y yo te digo en esta mañana, la iglesia necesita vivir en familia. Necesita.
Y solo es un día. Y nos vamos a las 7 de la mañana. ¿Qué tal si yo le dijera vamos 3 días? ¿Se imagina? No, pastor, mucho tiempo. Solo es un día. Donde vamos a desayunar juntos. Donde vamos a almorzar juntos. Donde vamos a tomar un refrigerio juntos, donde vamos a caminar juntos, donde vamos a cantar juntos, vamos a jugar juntos, vamos a reunirnos juntos, vamos a reírnos juntos, vamos a orar los unos por los otros, vamos a escuchar palabra juntos, vamos a escuchar testimonios que quizás nunca hemos oído, vamos a conocer historias detrás de ese hermano que usted o hermana que usted solamente lo ha visto, luchas de algunos, y vamos a ver cómo Dios se manifiesta en medio de nosotros cuando comenzamos a compartir. Y ahí es en donde debemos entender que la iglesia no está formada por desconocidos sentados en una banca, ¿no? O en una silla. Está formada por personas reales que necesitan ser amadas, que necesitan ser escuchadas, que necesitan ser acompañadas. Por eso hacemos el campamento. Y este campamento va a bendecir a toda la iglesia. A toda la iglesia. Porque la idea es que vayamos todos. Todos, niños, adultos. Los niños que se sienten a conversar con los viejitos, que son los abuelitos de la casa, y que se conozcan entre ellos. Que un abuelito le dé un consejo a un joven, que un abuelito escuche a un joven. Imagínense eso. Entre niños van a encontrarse y van a saber que también están en la iglesia aunque no se hayan visto. Los matrimonios que se fortalezcan en relaciones con otras familias y que miren que otras familias también están enfrentando desafíos parecidos. Los adultos mayores se sientan en familia y que no están solos, porque esa es la manera como la iglesia crece. Cuando somos una sola familia, cuando nos cuidamos mutuamente, no solamente escuchando sermones el domingo, no, sino también aprendiendo a vivir en familia. Por eso este campamento lo vamos a hacer el día domingo, con el único propósito que fortalezca la comunión entre nosotros. Amén. Y obviamente que el campamento no va a reemplazar lo que hacemos aquí en la iglesia. No reemplaza el día del Señor, no reemplaza la predicación, no reemplaza no, pero es una herramienta que Dios nos puede dar para compartir juntos. Es una herramienta que Dios nos da para relacionarnos y para vivir en comunión. ¿Para vivir en qué? En comunión. Que cuando vengamos del campamento no escuchemos: ¡ay, pastor, qué buena que estuvo la comida! Que no escuchemos eso. Que cuando vengamos del campamento, que los testimonios más grandes que podamos encontrar es que yo conocí a esta familia. Yo me relacioné con esta hermana. Conocí a hermanos y están orando por mí. Mis hijos hicieron amigos que aman a Cristo. Pude abrir mi corazón con otra familia. Porque eso es lo que permanece, las relaciones. ¿Las qué? Las relaciones. Eso es lo que permanece. Y el ejemplo más grande es nuestro Señor Jesucristo. Él era un hombre de muchas relaciones. Es impresionante. A mí me causa mucha impresión, porque cuando el Señor les dice:
les dice, vayan, a los discípulos vayan y van a encontrar una burra amarrada. ¿Se acuerdan que dice así? Y vayan y desátenla. Y si el dueño les pregunta, ¿por qué se la llevan? Ustedes díganle, es para el Señor. O sea, él ya conocía a esa familia, él ya se había relacionado. Y se acuerda que cuando estaban desatando le preguntaron, ¿por qué se llevan la burra? No es para mi Señor. Ah, si es para él, llévensela. O sea, era muy relacional. Tenía mejores amigos. ¿Quién era el mejor amigo del Señor Jesucristo? ¿Quién? No. ¿Quién? Lázaro. Lázaro, el mejor amigo del Señor Jesús. Imagínense eso tan lindo. Juan era el discípulo amado, lo amaba mucho, pero Lázaro era el mejor amigo, compartían. Wow. Ponte a pensar en qué relaciones tienes en la iglesia, porque eso es lo más importante. Así que quiero terminar en esta mañana recordándoles algo muy importante. Cristo no murió solamente para salvar individuos, no. Cristo murió para formar un pueblo, una familia, para formar un cuerpo, para formar una iglesia. Por eso cuando participamos en un campamento con ese espíritu, no estamos simplemente yendo a una actividad o a un paseo bonito, no. Estamos diciendo, quiero conocer mejor a la familia que Dios me ha regalado. Y a Dios gracias, Dios nos ha permitido hoy pertenecer a esta hermosa familia. Hacemos parte de la familia Vive, Iglesia Bíblica Verdad Eterna. ¿Dice amén? Y ese debe ser nuestro anhelo. Ese debe ser nuestro deseo. Así que yo quiero que usted se vaya con esto. La iglesia no es solo un lugar donde nos congregamos los domingos. Dios te ha salvado y te ha traído para que hagas parte de esta casa, para que hagas parte de esta familia. ¿Dice amén? Y a eso yo te exhorto en esta mañana. Vamos todos al campamento. Estamos organizando algo muy bonito. Ve con tu familia de casa, ve con tus nietos, ve con tus hijos, ve con ellos, ve con aquellos. Pero no dejemos de ir para comenzar a vivir lo que Cristo ha soñado con nosotros. No somos desconocidos, somos una sola familia para la gloria de nuestro Dios. Colóquese sobre sus pies y oremos en esta mañana. Ahí donde usted está. Padre, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Le damos gracias por hacernos parte de esta casa, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana usted nos recuerda que la iglesia no es solo un edificio, que la iglesia no solamente es venir, de irnos, que la iglesia no solamente es un evento cada domingo, no. Hoy su palabra nos recuerda que la iglesia es una familia que usted ha formado por medio de la sangre preciosa de Cristo. Padre, en esta mañana pedimos perdón, porque muchas veces hemos vivido la vida cristiana de manera individualista, solitaria. Hemos venido a escuchar un sermón y luego nos vamos a la casa sin interesarnos por nuestros hermanos. Conocemos muchos rostros de pasada, sí, solamente los vemos, pero no conocemos el corazón del hermano.
de la hermana. Quizás nos saludamos, pero pocas veces cargamos las cargas de otro. Perdónenos, Señor, por olvidarnos que tú nos has llamado a formar una familia. Perdónenos cuando hemos olvidado que debemos ser una familia, Señor. Por eso en esta mañana oramos juntos, Señor, y le pedimos en el nombre de Jesús que cambie nuestro corazón. Cambie nuestro corazón, arranque de nosotros el egoísmo, arranque de nosotros la apatía, arranque de esta casa, Señor, la indiferencia, la comodidad. Se lo suplicamos en esta mañana. Denos un amor genuino por nuestros hermanos. Ayúdenos a ser empáticos los unos a los otros. Enséñenos a alegrarnos con los que se alegran, a llorar con los que lloran. Que no pasemos de largo cuando un hermano esté sufriendo, Señor. Que tengamos ojos para ver las necesidades de los demás y un corazón dispuesto a servir. Ayúdenos a ser hospedadores, como dice su palabra, a no vivir para nosotros mismos nada más. Que comencemos a relacionarnos con los hermanos, que compartamos juntos, Señor, la vida. Ayúdenos a no vivir solos. Señor Jesucristo, gracias, porque usted no se avergüenza de llamarnos hermanos. Gracias porque cuando estábamos lejos de Dios, cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, cuando éramos hijos de ira y estábamos sin esperanza, su palabra dice que usted nos vino a buscar, mi Señor. Y en la cruz usted pagó el precio de nuestra salvación para reconciliarnos con el Padre, pero también para unirnos como una sola familia. Hoy reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos es gracias a usted, Señor. Gracias por esta casa. Y hoy quiero orar en esta mañana y darle gracias porque un día, oh Señor, usted nos hizo parte de la familia Hechos. Gracias, Señor, por tantos años que estuvimos ahí. Pero así como los hijos se van con su esposa, con sus hijos, a formar su familia, usted hoy nos tiene aquí, Señor. Y hoy somos la familia Vive. Gracias por esta casa. Gracias, Señor, porque a usted le ha placido, Señor, que ahora nos levantemos para formar esa familia que usted quiere que levantemos, Señor. Que cada uno podamos tener esa coinonía los unos a los otros, pues la Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía. Ayúdenos a que esta casa podamos vivir juntos, en armonía. Que el que se sienta solo en esta casa encuentre compañía, encuentre a ese hermano, a esa hermana, encuentre esa familia. Que el que está débil encuentre hermanos que lo sostengan. Que nadie se sienta solo en esta casa, que nadie se sienta invisible en esta casa. Y oramos en esta mañana por nuestro campamento, Dios. Pedimos que usted ponga su mano sobre cada detalle, sobre cada familia, sobre cada servidor, sobre cada niño, sobre cada joven, sobre cada matrimonio, sobre cada adulto mayor que va a ir a este campamento. Guarde nuestro viaje, denos la seguridad y prepare cada corazón para ese tiempo que vamos a tener. Pero sobre todo, mi Señor, no permita que sea solamente un paseo más. No, Señor,
que no sea simplemente una actividad más, que sea un tiempo en el que podamos conocernos mejor, que sea un tiempo en donde usted obre y haya reconciliación, haya perdón, que sea un tiempo donde podamos abrir nuestro corazón, compartir nuestras cargas, escuchar testimonios de su fidelidad, que podamos crecer en comunión como iglesia, Señor, que podamos compartir alrededor de una mesa, alrededor de un juego, un tiempo de oración, que usted haga su obra profunda en cada uno de nosotros, mi Señor. Pedimos también por nuestros niños, por aquellos que van a ir. Permite que encuentren amigos que los acerquen más a ti, mi Señor. Que desde pequeñitos ellos puedan entender el gozo de pertenecer a una familia, de pertenecer a la familia de Dios, y que desde pequeñitos comiencen a llamarse como hermanos. Oramos por nuestros jóvenes, aquellos jóvenes que van a ir en un mundo que tantas veces los hace sentir solos. Muéstrenles que tienen hermanos con quienes caminar. Muéstrenles que tienen hermanos con quienes luchar, con quienes crecer en la fe. Que nuestros jóvenes no se sientan solos. Aquellos jóvenes que quizás no tienen un abuelo que los escucha, puedan encontrar en el campamento un abuelito que los escuche. Se lo pedimos en esta mañana. Pedimos también por los matrimonios, para que a través de este tiempo usted fortalezca sus hogares, que les dé amistades que los animen a seguir adelante. Oro por nuestros adultos mayores en esta casa, que ellos puedan sentirse amados en este lugar, Señor, que ellos puedan sentirse valorados, acompañados. Que nuestros adultos mayores puedan compartir su sabiduría con nuestros niños, con nosotros. Y que ellos puedan sentirse gozosos, Señor, de estar en esta casa. Se lo pedimos en esta mañana, mi Señor. Y si en nosotros, Señor, si en esta casa hay alguien que no se sienta en familia, yo le pido, Señor, que lo atraiga con lazos de amor. Se lo pedimos en esta mañana, porque es nuestro anhelo, Señor, vivir en familia como usted ha estipulado en su palabra. Gracias le damos por permitirnos compartir este tiempo, por permitirnos estar aquí. Y oro por cada uno de los que están aquí, que anhelan ir al campamento. Pido que usted les dé los recursos para que puedan estar y que podamos compartir este tiempo maravilloso. Le doy muchas gracias por su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.